Muy buenas noches, estimados amigos de Spine Webinar. Nuevamente nos reunimos en este espacio de educación universal en el que compartimos experiencias de diferentes técnicas quirúrgicas en cirugía de columna. Hoy tendremos un evento en el que tendremos la participación de la doctora María del Mar Aguilar Allende. Ella es formada como médico, licenciado en médico cirujano en la Facultad de Medicina CU UNAM. Hizo la residencia en cirugía general en el Centro Médico ISEMIN Ecatepec. Actualmente es médico residente de cuarto año en neurocirugía en el Hospital de Alta Especialidad Bicentenario de la Independencia del ISSSTE. El tema de hoy va a estar asesorado por un colega mexicano que vive en España. Me refiero al doctor Hugo Santos Benítez. Él es neurocirujano y cirujano de columna de la Clínica Zuber en Madrid, España. El tema que hoy vamos a tratar es el tratamiento quirúrgico del dolor en la articulación sacroiliaca. Así que a partir de ahora dejamos el escenario para que la doctora María del Mar Aguilar desde España nos dé y comparte este tema. Bienvenida, doctora. Hola, buenas noches en México o aquí todavía en España. Apenas va a amanecer. Bueno, el tema del día de hoy es tratamiento quirúrgico del dolor de la articulación sacroiliaca. Yo soy María del Mar, residente de cuarto año de neurocirugía y fui asesorada por el doctor Hugo Santos Benítez, el cual trabaja en la unidad de neurocirugía cerebral y vertebral aquí en España, en el Hospital Universitario Rubén. Bueno, los objetivos de esta plática son hablar sobre las generalidades de la fisiopatología, la etiología, las características y diagnósticos del dolor sacroiliaco, así como identificar la incidencia y los factores predisponentes para el dolor de la articulación sacroiliaca después de una artrodesis instrumentada lumbar. Y pues hablar de las opciones terapéuticas disponibles para el dolor sacroiliaco. Bueno, como introducción vamos a hablar de la articulación sacroiliaca. Esta articulación es el segmento más bajo del vertebral y es la articulación axial más grande del cuerpo. Es una articulación de tipo anfiartrosis, es decir, sinovial y fibrosa, y está inervada por ramas dorsales de L4, así como ramas dorsales de S1 hasta S3 del plexo sacro. Esta tiene una característica de que tiene una rotación de 2,5 grados y una traslación de 0,7 milímetros. E importante que es la que nos ayuda a transmitir las cargas desde el tronco hasta las extremidades inferiores. Nos da una estabilidad pélvica, amortigua y disipa fuerzas y también es muy útil en mujeres durante el parto. En cuanto a la anatomía, recordar que la articulación sacroiliaca es aquella que se va a dar entre el sacro y el hueso ilíaco y que va a estar rodeada de múltiples ligamentos, entre ellos los ligamentos iliosacros, iliolumbares principalmente. Bueno, las teorías de generación de dolor de la articulación están relacionadas pues con todos los componentes que están alrededor de la articulación, entre ellos pues son debidos a tensión en los ligamentos, en las cápsulas, a compresión, a hipomovilidad e hipermovilidad, a una mecánica articular aberrante, a desequilibrios en la cadena miofacial que resultan en inflamación y dolor. Y bueno, estos autores, Zambrano y Poli, informaron que hasta 14,5 de los pacientes que se presentan a la clínica de un cirujano de columna es porque, y que presentan dolor lumbar, es porque tenían patología de la articulación sacroiliaca. Bueno, la distribución del dolor de la articulación sacroiliaca lo mencionan así en la literatura, que el paciente lo va a referir inicialmente como un dolor a nivel de glúteo, 94% de las ocasiones. Le sigue un dolor en la región lumbar en 72%, un dolor en la extremidad inferior 50%,
en la ingle en un 14%, en la región lumbar sacra en 6% y otros pacientes lo van a referir incluso en el abdomen. Bueno, en cuanto a la etiología y el diagnóstico diferencial, la articulación sacroiliaca pues puede ser fuente principal de dolor, puede ser causada por una disfunción de la articulación o de las estructuras circundantes y puede estar asociada a otro tipo de enfermedades como son la osteoartritis o infecciones inflamatorias, como son la espondilitis anquilosante, la artritis reactiva, la artritis postraumática y otras espondiloartropatías seronegativas. Y bueno, en este cuadro podemos ver que los diagnósticos diferenciales de un dolor sacroiliaco pues son bastantes. Inicialmente el dolor lo refieren como un dolor lumbar en la espalda baja, inespecífico, que puede tener múltiples causas, entre ellas, pues sí, ser un dolor de la articulación sacroiliaca, puede ser un dolor causado por una hernia de disco lumbar, por un síndrome de dolor facetario, un síndrome piriforme, un tumor, alguna infección, secundaria a alguna fractura, osteoporosis. Bueno, en cuanto a la epidemiología, esta patología afecta por igual a hombres y mujeres. Y bueno, se considera que el dolor de la región lumbar baja tiene tres posibles orígenes. 65% está asociado únicamente a una patología de columna, en 14.5% a una patología de la articulación sacroiliaca y en 12.5% a una patología de cadera. El resto, pues no hay una causa identificada. Bueno, en cuanto a su relación del dolor de la articulación sacroiliaca con los antecedentes de función lumbar, tenemos que hay una importante relación, ya que más o menos de 40 a 75% de los pacientes que fueron operados de alguna instrumentación lumbar, en 5 años van a mostrar degeneración de la articulación. Y esto también está asociado fuertemente a si la fusión está o no, si la fusión llega o no hasta el sacro. Menciona que cuando la fusión no llega hasta el sacro, hay 15.8% de pacientes que van a presentar dolor y 32.9% cuando la fusión incluye el sacro. Entonces, bueno, en la literatura que yo revisé mencionan que si la instrumentación llega hasta sacro, es más probable que el paciente llegue a tener alguna disfunción de la articulación. Bueno, estos son datos en cuanto a la artrodesis instrumentada transpedicular. Menciona que en Estados Unidos del 2023 a 2024 han sido operados 150 a 1.5 a 1.52 millones de pacientes de artrodesis transpedicular. En Alemania menciona que para el 2060 esta tasa de instrumentación va a aumentar al 83% y esto está relacionado con pues con la pirámide poblacional que va en aumento en cuanto al número de pacientes ya muy ancianos. Y en España tiene una incidencia de que por cada 100.000 habitantes se operan 3.25 pacientes de instrumentación transpedicular. Y bueno, todos estos pacientes que se operan van a tener una tasa de fracaso del 5 al 30%. Es decir, que una vez operados, estos pacientes van a continuar presentando dolor, ya sea que nunca se les quitó o presentan un nuevo dolor después de la cirugía. Y aquí es importante determinar que el dolor no sea de origen sacroiliaco, porque muchas veces pasa que los pacientes refieren dolor lumbar, se les instrumenta, sin embargo, a pesar de ser instrumentados, continúan con dolor y resulta que al no hacer una buena exploración física en interrogatorio, lo que tenían afectado era la articulación sacroiliaca, por eso es que continúan con molestias. Y bueno, esto es porque nosotros al instrumentar una columna, esto aumenta el estrés de la articulación sacroiliaca, sobre todo cuando se incluyen los segmentos sacros. Y como ya les comenté, se estima que 30% de estos pacientes van a desarrollar dolor en la articulación sacroiliaca. Y bueno, hay tres posibles causas de dolor en la articulación tras una cirugía lombosacra. Uno es aumento de la transferencia de la carga mecánica a la articulación después de una fusión. La otra
Me parece que está más relacionada con procedimientos ortopédicos, ya que menciona que la toma de un injerto óseo en una cresta ilíaca eh, es motivo para que el paciente presente dolor. Y el otro es un diagnóstico erróneo de un síndrome de articulación sacroiliaca antes de la fusión. Y bueno, estos autores, Ann y Lee, informaron que el síndrome de la articulación sacroiliaca iatrogénico es causado por la cabeza de los tornillos y la barra de fijación cuando se utiliza una técnica percutánea, ya que la punta de la barra y la cabeza irritan la cresta ilíaca y distraen así la articulación, lo que lleva a un dolor importante. Y bueno, para el diagnóstico se han descrito múltiples pruebas, entre ellas una de las más importantes y que me comentaba el doctor que él usa siempre para poder diagnosticar un dolor en la articulación, es la prueba del dedo de Fortin, en el cual se le pide al paciente que señale con su dedo el sitio del dolor donde molesta, donde siente el dolor, y eso va a ser positivo si al tocar el paciente tiene dolor. La otra es la prueba de distracción, que es la segunda prueba, en la que se coloca al paciente en decúbito supino, se colocan ambas manos del explorador sobre las crestas ilíacas, se hace una presión sobre ellas, esto tratando de estimular lo que son los ligamentos sacroiliacos anteriores, y el paciente se va a considerar positiva si cuando nosotros hacemos esa maniobra él presenta dolor en el lado afectado. La siguiente es la prueba de empuje sacro. Aquí se coloca al paciente en decúbito prono, se colocan ambas manos sobre la región sacra y se aplica una fuerza. Igual se va a considerar positiva cuando el paciente presente dolor en el sitio. Y la segunda es la prueba de Ganslen. Sí, Ganslen. En esta se coloca el miembro inferior que está sintomático al borde de la cama. La pierna que está asintomática se realiza una flexión de la cadera y se le pide al paciente que abrace su rodilla. Entonces, cuando el paciente abraza su rodilla, nosotros extendemos la pierna dolorosa. Igual se va a considerar positivo si el paciente presenta dolor. La que sigue es la prueba del empuje del muslo. Igual se coloca el paciente en decúbito supino, se coloca una mano debajo del sacro, la otra encima de la rodilla con la cadera y la pierna flexionada y se aplica una presión. Igual se va a considerar positiva cuando el paciente presente dolor. Y la segunda es la prueba de compresión. Se coloca al paciente eh, en decúbito lateral, se coloca ambas manos en la espina ilíaca anterosuperior y igual se aplica una presión. Se considera positiva cuando el paciente presenta dolor del lado de la articulación dolorosa. Y el último es la prueba de Faber, en la que se hace una flexión, abducción y extensión de la rodilla y el paciente y con otra mano contralateral se toca la articulación y se va a considerar positiva cuando el paciente presente dolor. Estas pruebas, hay muchas pruebas, incluso hay una literatura que menciona 12 pruebas que se pueden utilizar para saber si la articulación sacroiliaca es dolorosa. Y actualmente se considera que tres pruebas positivas, pues es diagnóstico de dolor en la articulación sacroiliaca. También tenemos un diagnóstico por imagen, el cual es muy inespecífico. Sí menciona que nos ayuda, pero no nos ayuda como tal a identificar que el dolor viene de ese sitio. Más bien nos sirve como diagnóstico diferencial. En el caso de las radiografías lumbosacras, para ver si no hay algún trazo de fractura, igual en la tomografía. Eh, También es muy útil la resonancia magnética y la gammagrafía. También puede ser útil la tomografía por positron único y actualmente esas son las técnicas que se utilizan. En cuanto al tratamiento, no, el dolor en la articulación nos permite hacer dos tratamientos. El primero es un tratamiento conservador, el cual se va a llevar a cabo con AINES, antidepresivos, opiáceos en algunos casos, y también menciona el uso de cinturón pélvico. Este sí, nosotros como neurocirujanos creo que nunca lo hemos usado, pero nuestros compañeros ortopedistas sí. Y esto lo utilizan cuando hay una inestabilidad en la articulación, se le colocan estos cinturones.
También es muy importante la rehabilitación en la que se incluye el suelo pélvico. Esta va incluida todos los grupos musculares que rodean a la articulación. También hay una prueba que se llama infiltración diagnóstica, en el cual nosotros podemos inyectar a través de fluoroscopía guiada algún anestésico o algún corticoide hacia la articulación sacroiliaca. Se considera positiva si cuando nosotros realizamos el test. Bueno, primero se tiene que medir la escala del dolor del paciente, posteriormente se realiza este procedimiento guiado por fluoroscopía a dirigido hacia la articulación sacroiliaca. Se recomienda que sea guiado por fluoroscopía porque de esta manera nos aseguramos que el anestésico o lo que vamos a usar llegue adecuadamente a la articulación. Y bueno, hay múltiples medicamentos que se pueden usar, entre ellos mencionan pues los corticoides, metilprednisolona, hidrocortisona, triamcinolona, ropivacaína, pues, y principalmente esos. Y se considera positiva si cuando nosotros realizamos esa inyección, el paciente mejora en 75% en agudo el dolor que tenía. También hay otras técnicas como son la risólisis con radiofrecuencia, eh, y esta puede estar asociada a inyección de ácido hialurónico, células hematopoyéticas y plasma rico en plaquetas. Sí, por aquí está clavada y eh, Disculpe. Siga, doctora. Ok. Siga, por Y favor. bueno, en la experiencia que llevamos aquí con el doctor, él realiza radiofrecuencia. Sin embargo, le asocia el uso de plasma rico en plaquetas, porque se ha visto que el plasma, al tener factores de crecimiento, estimula el crecimiento del cartílago. Entonces, él tiene 6 casos actualmente de radiofrecuencia con plasma rico en plaquetas, y estos pacientes asociados a una magnetoterapia, que es muy común aquí en España, ese procedimiento, y fisioterapia, mejoran positivamente en 6 meses en cuanto al dolor. Bueno, en cuanto al tratamiento quirúrgico, está reservado a aquellos pacientes en los que hay un fallo en el tratamiento mayor a 6 meses, con tratamiento conservador, que tengan un dolor significativo en la articulación y que tengan dolor en la articulación con bloqueos anestésicos y sin ninguna fuente de dolor en la columna lumbar. Y bueno, un poco de historia. Aquí en 1926, Albi describe la cirugía de artrodesis sacroiliaca con injertos óseos, el cual es un procedimiento abierto con una mortalidad elevada. En 2000 se describió la técnica percutánea para la artrodesis con implantes de titanio, y en 2008 la FDA aprobó pues este equipo IFUSE para la realización de técnicas percutáneas. Y bueno, aquí tenemos cómo se realiza. Lo que vamos a hablar hoy es de la técnica percutánea. Entonces, la primera marca que se realiza a lo largo de la línea sacra. Se hace una primera línea, la cual se va a marcar con otra línea aquí, en la cual se va a realizar se localiza un triángulo. En este triángulo se realiza una marca aproximadamente de 2 a 3 centímetros paralela a la primera línea, y se separan los tejidos blandos de manera que nosotros podamos ingresar un punzón en esta parte, que por medio de unos dilatadores que nos presenta el equipo, se hace pues un trayecto. Este trayecto se tiene que ir guiado por fluoroscopía, en el cual vemos que hay una entrada hacia el sacro a través del hueso ilíaco, y posteriormente, este es un video de de cómo se realiza la colocación del tornillo. Se hace esta incisión con el punzón, posteriormente se meten los dilatadores, luego se meten podemos decir como unos trocares que hacen el agujero más grande, y posteriormente se mete el tornillo, el cual, si ven, va raspando lo que es el hueso, y ese hueso posteriormente va a ayudar a la fusión, a la consolidación
pues de esta distracción que se está haciendo. Entonces se coloca primeramente este tornillo, el cual llega hasta el hueso ilíaco y posteriormente se coloca este segundo tornillo que le va a dar la estabilidad a la articulación. Y bueno, en el siguiente video pues es el equipo que el doctor utiliza aquí en España, el cual tiene este nombre, ISAP. Y bueno, este nos habla que es un equipo pionero y único en el mundo, útil en cirugía mínimamente invasiva, que de acuerdo a sus características tiene una estructura 3D que acelera el crecimiento óseo y que, como vieron, al entrar el tornillo va como que raspando el hueso y esto hace que se forme una película alrededor a, que va a hacer que la fusión sea pues fuerte. Y nuevamente vemos la entrada del tornillo. Todo este hueso que queda alrededor va a ayudar a la fusión. Y bueno, la técnica es, como al ser percutánea, el paciente pues presenta menos dolor que en una cirugía abierta y incluso la mejoría pues es más rápida. Este equipo que el doctor utiliza aquí en España también menciona que puede ser utilizado en cirugías para fracturas. Son unos tornillos un poco más grandes, más largos, pero la técnica es prácticamente la misma. Aquí menciona que para que haya una buena estabilización de la articulación, es necesario la colocación de tres de estos tornillos como máximo. Mire, en este caso habla, por ejemplo, de una fractura y muestra igual la colocación, es un tornillo un poco más largo. Lo que les digo, la colocación de tres tornillos. Y bueno, aquí tenemos unos ejemplos de técnicas. Este es un paciente femenino, lo mencionaban, de 40 años, con dolor en la articulación sacroiliaca, a la que se le colocaron dos tornillos percutáneos y con eso hubo mejoría del dolor. El segundo, igual, es una paciente que presentaba dolor lumbar que inicialmente fue tratado con una artrodesis, pero que no mejoró el dolor. Entonces, pues se hizo una nueva exploración, resultó que el dolor era de la articulación sacroiliaca y pues se le hizo su fijación. Que sigue igual es un paciente joven en el que se realiza inicialmente la instrumentación lumbar, la colocación de una caja, que no mejora la sintomatología y resulta ser un dolor de articulación sacroiliaca, por lo que se le ponen dos tornillos. Los que siguen igual son ejemplos y ven todos asociados a
a una artroplastia de cadera, que resultó que no era dolor de cadera, que era dolor sacroiliaco. Se le colocan sus tornillos y mejora. Aquí otra paciente en la que se coloca igual inicialmente una fusión lumbar y posteriormente pues dos tornillos, y con esto mejora la sintomatología. Entonces, aquí es un ejemplo de cómo quedan tres tornillos para que vean que a lo mejor uno cree que es un espacio reducido, pero pues según esto sí nos permite colocar incluso tres tornillos en la articulación. Y bueno, como conclusión, hay que hacer una buena exploración física, apoyarnos de los estudios de imagen, más que nada para buscar otras causas, apoyarnos en la infiltración diagnóstica para hacer un buen diagnóstico. Como vieron, la articulación sacroiliaca puede ser un origen de dolor persistente o nuevo, incluso después de una artrodesis instrumentada transpedicular. Y pues el tratamiento conservador es la primera opción, ya cuando el tratamiento no funciona, que menciona que es de 100%, 5% no va a mejorar. El tratamiento que nos queda es el tratamiento quirúrgico, y actualmente la opción percutánea es la más viable. En la experiencia del doctor con esta cirugía, que lleva 7 casos en 6 meses, es satisfactoria en cuanto a la mejoría del dolor. Sin embargo, recordemos que los pacientes con patología lumbarosacra o relacionada en esta área son pacientes que siempre traen un componente, pues no sé, psicológico, y a pesar de que mejoran, puede mejorar, pero a veces unos pacientes son difíciles, que le podamos quitar la medicación o la analgesia que llevan tomando durante años. Y bueno, habrá que esperar más reportes en el futuro y más casos tratados y resultados a largo plazo. No sé si tengan alguna duda o si el doctor Santos quiere hacer algún comentario. Sí, al inicio el doctor estaba mostrándonos los tornillos, por ejemplo. Ah, No sé sí, si el doctor se volvió a conectar. Así, deje de compartir, doctora, para que podamos ver al doctor. bueno, Por favor, si es tan amable. Gracias. Doctor, nos estaba Pues comentando al inicio, este por es favor. un reto diagnóstico en donde influyen muchas cosas. Todos los que hacemos cirugía de columna conocemos los pesares del diagnóstico. Una cuestión importante que la doctora y yo queremos insistir es en la identificación preoperatoria de un paciente con patología degenerativa de columna lumbar, hasta qué punto la sacroileitis es el principal problema o es un problema asociado, digamos, en un porcentaje elevado al tema del dolor lumbar por problemas degenerativos. Efectivamente, yo empecé a hacer la fusión transácara con un tornillo de B. Brown que han descatalogado, que si hay algún compañero traumatólogo es de los que se usaba para fijar patología de la porción ósea del pie, del antepié. Era un tratamiento más agresivo porque había que fresar mucho, porque el tornillo no penetraba solo, habría que hacer el camino y se llenaba de algún fosfato tricálcico, por ejemplo. En esa época yo diagnosticaba menos la sacroileitis y la tratábamos principalmente en pacientes no operados de columna. Luego la cuestión cambió al aumentar nuestra casuística de cirugía de columna con patología degenerativa, y cuando me hablaron de este sistema realmente me entusiasmó. Primero porque es percutáneo y porque es muy versátil, porque por lo visto está desarrollado con tecnología 3D y hace que se pueda tener tres dispositivos a mano. Uno es el tornillo, que solamente es de fusión, es una sola pieza. Todos los tornillos estos son canulados.
el tornillo que usamos para la compresión y la estabilización de la articulación, que tiene dos partes. La parte dorada se introduce en la parte azul y como se ha visto en el vídeo que ha presentado la doctora, se hace compresión del mismo. Interesante es que arrastra parte de lo que es la médula ósea de la zona para rellenar el tornillo y facilitar su osteointegración. Y el otro es un tornillo que yo nunca he usado, pero está descrito, que es de unas dimensiones mayores para tratar lo que son las fracturas del sacro. Y bueno, nuestra experiencia no es mala, no hemos logrado un dolor cero, pero la gente mejora si mezclamos los tratamientos, es decir, podemos hacer la risolisis facetaria, puesto que con eso lo que hacemos es anular la vía de transmisión del dolor y colocando el tornillo hacemos que la articulación se estabilice y lo rematamos haciendo tratamientos a base de analgesia extra, por ejemplo, con unas sesiones de magnetoterapia. La experiencia es buena, los casos son escasos, pero seguiremos utilizando esta técnica en los pacientes en los cuales se ha demostrado lo más fehacientemente que tiene un problema de sacroiliitis. Nosotros no solemos enviar a la unidad del dolor nuestros pacientes operados, por lo tanto tenemos cierta experiencia, sobre todo con el tema de la risolisis facetaria. Una vez hechas las pruebas diagnósticas, sobre todo la del punta de dedo doloroso en la articulación sacroiliaca, no suelo hacer infiltración diagnóstica. Basta por un diagnóstico claro, más bien en la resonancia magnética, aunque a mí me parece más interesante la gammagrafía ósea con tecnesio, y hacemos directamente la risolisis. Si con la risolisis el paciente mejora, pero persiste con dolor, la siguiente fase es aplicar la tecnología del tornillo. Perfecto. Doctor, quería hacer una consulta. Mencionó la doctora en la conferencia que se pueden utilizar, que usted ha utilizado plasma rico en plaquetas. ¿Ha utilizado además alguna otra cosa como células madre? ¿Cómo le ha ido con el plasma rico? Aquí en España la obtención de células madre hematopoyéticas es muy cara porque se tiene que hacer en dos fases. Primero se tiene que extraer la sangre de la médula ósea, luego mandarla a una sala blanca en donde el mantenimiento mensual es de 6.000 euros porque tiene que estar en unas situaciones de esterilidad importante. Se seleccionan las células adecuadas y en un segundo procedimiento se inyectan. Con la tecnología del PRP, me parece a mí que el coste-beneficio es muy parecido, teniendo en cuenta la capacidad de regeneración que tiene el PRP, que se ha demostrado tanto en medicina estética como en alguna patología de rodilla por los compañeros traumatólogos y en pequeñas articulaciones, por ejemplo, en las manos, que están teniendo muy interesantes resultados los reumatólogos. Puesto que no hay ninguna publicación que haga desaconsejar el uso de este procedimiento, como he dicho, el índice económico de resultados a mí me parece Ujú. muy adecuado. La experiencia es buena, tenemos pocos casos, pero estamos ampliando la indicación para conjugar todo con tal de que el paciente mejore y tenga una calidad de vida mejor. Perfecto, eso le No he pregunto. usado células hematopoyéticas en esto. Ujú. Lo único que he usado, tampoco he usado ácido hialurónico, lo que sí he usado y estoy usando y voy a seguir usando es el PRP. Sí, precisamente quería compartir, tampoco tengo muchos casos, debemos tener unos 25. Bueno, como usted mismo ha dicho, la sacroiliitis no viene sola, viene con otras patologías degenerativas
y hemos utilizado nosotros el plasma rico en plaquetas combinado con ozono y la verdad hasta hoy no he tenido que fusionar un solo caso. La mayoría nos ha respondido de forma adecuada. De hecho, nosotros no tenemos acceso a ese tipo de tornillos. Ya, bueno, en Estados Unidos con el doctor Valerio habíamos visto otro tipo de implantes más triangulares o piramidales, pero tenían mucha osteólisis alrededor y no generaban esa prensa y esa osteointegración que usted ha mostrado. Por eso me parece que ese sistema del doble tornillo, por decirlo así, es muy interesante porque el primero se introduce y el otro hace prensa y hace compresión, estabilización y osteointegración. Por eso me parece una cuestión muy interesante. Hay aquí una pregunta de Alejandro. Dice que son tornillos estilo Herbert, los cuales al entrar la rosca proximal comienza a comprimir. Su pregunta es, ¿se pueden colocar estos tornillos ISAF paralelos anteroposteriormente? Y dos, usarlo en pacientes instrumentados sin asociar a los tornillos acrílicos a la instrumentación no puede fatigar el sistema de barras, es la pregunta. Yo no he puesto más de 2 tornillos en la articulación sacroiliaca. Y como se ve en el vídeo, la inserción no es anteroposterior, si entendí bien la pregunta, es lateral percutánea a Ujú. través de una pequeña incisión a nivel del glúteo, que se estipula haciendo las proyecciones de rayos para marcaje en la piel. Si la tercera pregunta la he entendido bien, habiendo tornillos sacros, tan sacros, por vía posterior, Sacrílicos. no interfiere para nada el ingreso de los tornillos sacroiliacos. Ujú. Sí, hay Perdón, una ahí la cons... pregunta que tengo es acerca de que si ya está un paciente instrumentado hasta el sacro, hasta ese uno normal, una instrumentación con barras, y comienza Ujú. con una sacroileitis secundario a la fricción o la biomecánica que se modifica y empieza a generar trosis sacroiliaca. Si le pones esos tornillos sin conectarlos a la barra, o sea, porque van Ujú. separados, si eso no puede llegar a fatigar el sistema de barras o los propios Ujú. tornillos, porque seguirá habiendo fuego. Perdona, pero no entiendo la pregunta. O sea, el colega lo que está preguntando es, habiendo un sistema de instrumentación previo hasta ese uno, ya colocado con varios tornillos, y se coloca paralelamente el sistema de los tornillos conjugados, le diremos estos que usted pone, si por la biomecánica individual de estos tornillos al hacer la fusión sacrílica generarían algún grado de inestabilidad en el constructo previo. Eso es lo que entiendo. ¿Usted ha visto algún problema con esos pacientes que han No, tenido algún problema? no lo he visto, no lo he vivido. Sí, de hecho, la biomecánica es, digamos, independiente, ¿no? Porque ahí se está logrando una fusión. De hecho, la articulación sacrílica tiene un grado de movimiento muy pequeño, ¿no? Así que lo que se ha hecho con la fusión es disminuir muy poca movilidad y el constructo previo no tendría por qué fatigarse porque los vectores no son en el mismo sentido. Pero bueno, yo no tengo mucha experiencia en fusión del sacro, pero en los que he visto no creo que haya alguna interferencia. De hecho, es un complemento cuando estos pacientes generan esa patología. Nos preguntan, doctor, si tienen que ponerlo con neuronavegador o pueden ponerse solo con arco en C. Y si se En ha el comparado con hospital, el sistema en el DIAN. hospital tenemos uno ARM. Lo que pasa es que yo no utilizo el ARM en estas situaciones porque no me da seguridad. A mí me da más seguridad. Yo soy de la vieja escuela. Ya Ujú. soy un perro viejo. Yo confío más en la conocimiento anatómico, por supuesto, y en la radiografía lineal. Muchas veces cuando colocamos estos tornillos tenemos 2 aparatos de rayos conjuntos para hacer las 2 proyecciones al mismo tiempo. Y cuando los de rayos no nos pueden dejar, pues lo hacemos con uno cambiando la incidencia. En una radiografía con un equipo normalito, la visualización de la articulación y el camino que lleva
la aguja, porque ese es el key de la cuestión, es decir, estar bien orientado en las dos proyecciones, teniendo en cuenta que la seguridad nos la da primero la aguja de Kirchner, el punzón y luego la aguja de Kirchner, porque si tenemos la seguridad de que la aguja de Kirchner está en su sitio, el tornillo va a quedar perfecto. Ujú. La verdad no veo mucha necesidad de utilizar un navegador o una OARM para hacer esto. Perfecto. Consultan, doctor, ¿qué porcentaje de los pacientes con sospecha de sacroileitis usted los confirma con el SPECT-CT? El SPECT es aquí en España, es un estudio que es caro. La mayoría de los seguros médicos no lo autorizan para este tipo de problemas, con lo cual la experiencia con SPECT por mi parte es nula. Yo suelo diagnosticarlo primero con la prueba de la punta de dedo, que es mi favorita desde el punto de vista clínico, y luego apoyado pues, por una resonancia o por una gammagrafía ósea. Y tenemos, con esos estudios, tenemos un alto índice de diagnóstico. También quería comentar, nosotros aquí hacemos también mucha artroplastia discal lumbar. No tenemos tantos casos como la artrodesis lumbar, porque hay mucha gente que no prefiere o no acepta la artroplastia discal por el tema del abordaje, que parece más importante, que al final los resultados, en mi entender, son mayores con una artroplastia discal que con una artrodesis lumbar en ciertos pacientes. No vas a hacer una artroplastia en un paciente que tenga una listesis, por ejemplo, Mm. o que tenga un Firman más allá de 4, porque eso es complicado. La artroplastia, para que tenga éxito, tienes que tener la seguridad de que las articulaciones apofisarias estén bien. Pues resulta que revisando los resultados de la artrodesis transpedicular en relación a la aparición de sacroileitis, aunque no tenemos el mismo porcentaje, pero en la artroplastia discal lumbar, la sustitución del disco, yo no recuerdo haber vivido un problema persistente de sacroileitis. Hemos tenido dolor facetario y entonces ese lo tratamos con radiofrecuencia, con risolisis con radiofrecuencia. Pero ahora mismo, de los casos que tengo, que no son pocos, de la artroplastia discal lumbar y aún de la cirugía híbrida, no recuerdo tener casos de trochanteritis tan evidentes como con la artrodesis lumbar transpedicular. Hay una consulta respecto a qué tipo de técnica utiliza para el manejo del dolor con la radiofrecuencia en la articulación sacroiliaca. ¿Qué tipo de técnica está usando? La técnica de la radiofrecuencia yo la hago bipolar. La hago bipolar en los labios en los dos labios de la articulación sacroiliaca. Y puedo hacer en una sola sesión 3 o 4 impactos bipolares para abarcar toda la articulación sacroiliaca. La articulación sacroiliaca es grande, digamos, importante determinar el inicio y el final de la misma para que cubramos la mayor parte de la superficie haciendo la risolisis. Son tratamientos continua, la radiofrecuencia es continua, no pulsada como cuando se hace a nivel cervical, y es una técnica, digamos, estándar. Perfecto. No sé si hay otras dudas, comentarios. Doctor Luis Miguel Duchín, Doctor Guzmán, ¿cómo está? Buenas noches. pues primero felicitar a la doctora María del Mar Aguilar y al doctor Hugo Santos que nos dieron todo lo que es la guía o la pauta de primero hacer el diagnóstico.
Esa es una parte fundamental, si es traumática, si es degenerativa, si es metabólica, que mucho paciente con sacroileitis nos llegan porque tuvieron antecedente de una fractura del anillo pélvico. Entonces nos queda, hay una alteración, una disrupción de la función sacroiliaca porque no consideramos todo el anillo como como la base de sustentación de la columna vertebral. Otro es el balance sagital. Otros son problemas como las enfermedades, como ya lo decía la doctora, la artritis reumatoide, que son problemas de tipo inflamatorio, y la otra, la osteoartrosis, ¿no? Entonces, el objetivo uno es llegar al diagnóstico que esté firme en cuanto a la parte clínica y los estudios de gabinete. Lo que presenta el doctor Hugo Santos, las preguntas que hace uno es que, ¿qué diámetro tienen sus tornillos en relación a lo ancho? Porque si nosotros vemos el tornillo pedicular, el más, digamos, para adultos, puede ser hasta 45 milímetros el tornillo. No sé qué tornillo tenga el diámetro del doctor. Si hay para espaciadores interespinosos, tenemos 40 milímetros. Y si tenemos un tornillo convencional, son 35 milímetros. Ahora, hay nanotecnologías para tornillos de mínima invasión para poder tener un resultado confiable, para poder hacer la fusión de la artrodesis sacroiliaca, porque si bien él lo describe en su técnica de manera perfecta, el diámetro de esos tres tornillos a una articulación sacroiliaca, que si lo vemos nosotros en AP o en una vista superior de la sacroiliaca o de inferior a la zona sacroiliaca, nos damos que es un espacio en milímetros. Entonces yo estoy poniendo un dispositivo mayor al diámetro que tiene la sacroiliaca y diríamos, está estabilizando, sí, sí, pero si hablamos de constructo, es un constructo grande. Y yo le pregunto al doctor Hugo si esos pacientes que ha operado, si tienen recidivas o no, porque puede estar relacionado al diámetro del tornillo, y ya hay tornillos de menor milímetros que utilizan ya inclusive la nanotecnología para que precisamente los coloquen no del ilíaco al sacro, sino que van directamente a esa estrechez que tiene la sacroiliaca, que tienen aletas que van al hueso sólido, pero el tornillo de mínima invasión entra directamente a la articulación, y con la nanotecnología, que son estudios que ya empiezan a presentarse en Europa, que son hidrofílicos, precisamente para que no haya atracción de los líquidos, y esto nos lleve a lo que le llamamos una migración o una consolidación ósea. No sé aquí el doctor Hugo nos pueda decir y el diámetro de sus tornillos, o si están evolucionando otras tecnologías en disminuir el diámetro de la colocación y sobre todo lo largo, la profundidad, cuando tenemos un espacio de esa trayectoria que es longitudinal y que son milímetros, a tornillos muy grandes que atraviesan toda la articulación del ilíaco con el sacro, a utilizar otros tornillos de nanotecnología o de menor diámetro a 10 milímetros o más, o un poco más allá de los 10 milímetros, pero los resultados, si usted está enterado o si usted está investigando sobre esas nuevas tecnologías, doctor. Y muchas felicidades, doctor Hugo Santos y María del Carmen Aguilar. Gracias, doctor. Por supuesto que hay tallas. En el vídeo que ha presentado la doctora venían especificadas. Eh, lo que no hay variaciones en el diámetro, lo que sí hay variaciones es en la longitud. Y eso nos lo da un punzón que viene calibrado. En cuanto a la otra tecnología que menciona usted, no tengo experiencia. De momento, yo voy a seguir usando estos tornillos porque no me están yendo mal, pero evidentemente, según estaremos monitorizando,
la nueva tecnología que usted menciona. Hay una pregunta del doctor Saldívar. Dice, ¿cómo valora la fusión y en cuánto tiempo la considera? ¿Tienen sus pacientes el seguimiento para haberse logrado la fusión o la técnica es solo para inmovilizar la articulación? La técnica es para inmovilizar la articulación y hacerla estable. No tenemos que aplicar nada dentro del tornillo porque el tornillo en el momento en que va penetrando va arrastrando material de la médula ósea. El momento de decidir cuándo es estable, yo lo asocio directamente al final de la intervención quirúrgica. Es decir, la firmeza que te da el tornillo cuando vas colocando el tornillo de tracción, a mí me da la seguridad de que eso está ya estabilizado. Si es un paciente joven, supongo que tendrá menos tiempo de evolución para demostrar que esto ya ha logrado la osteosíntesis o la osteointegración, teniendo en cuenta que el titanio, de momento, es el mejor material osteoamigable que existe para colocarlo dentro del esqueleto óseo humano. Perfecto. Finalmente, doctor Hugo Ujú. Santos, en su haber quirúrgico antes de colocar los tornillos, ¿alguna vez usted por endoscopía utilizó la radiofrecuencia o la crioablación para la sacroileitis? No, nunca lo he Antes utilizado. nunca lo utilizó. No, ¿Se puede hacer por endoscopía alguna técnica de risolisis? no lo sé, lo desconozco. La consulta de Alejandro Suazo es ¿qué posición prefiere para la colocación? ¿De cúbito supino o prono? Prono. Prono. Perfecto. No sé si hay algún otro comentario. Veo al doctor Sosa, el doctor Cantú. Y me espero a ver. ¿Alguien de ustedes ha hecho risolisis con crioablación? Bien. Yo, doctor, dentro de las pruebas diagnósticas, pues infiltramos para como la prueba Ajá. para poder hacer el diagnóstico y nos llegaron los dos equipos, uno para radiofrecuencia y el otro para crioablación. Eh, este, hay resultados, vamos, de, de regulares a buenos, pero no excelentes, pero sí con técnica de crioablación, sobre todo a pacientes que han sido instrumentados. Entonces, sí llama la atención que la distribución de cargas biomecánicas que pasan a través del sacro a los ilíacos y descargan a las cabezas femorales, una de las cosas que hemos visto en columna, en el posoperatorio, en la consulta externa, es que muchos pacientes se quejan del dolor sacroiliaco y lo ideal es empezar con la analgesia, la rehabilitación y empezamos a hacer crioablación con este tipo de pacientes, pero son de regulares a buenos, ¿no? Nosotros o un servidor ha llevado un promedio como de 30, 40 casos y hay pacientes que siguen con el dolor y luego la pregunta es si ya podemos iniciar la fijación con esta técnica que usted está describiendo, pero sí he tenido esa oportunidad con ese tipo de pacientes. Sí, como decíamos en nuestra exposición, el tornillo transacroiliaco lo dejamos como última opción de tratamiento. Hemos restringido mucho la indicación porque a mí me gusta ir a lo penúltimo, es decir, yo estoy esperando más publicaciones con más casos a más largo tiempo, sin renunciar a hacer mi propia experiencia.
como siempre, tiene mucho que ver la relación que pueda uno tener con el paciente, que el paciente sea realmente un paciente sincero y que no le interese aumentar o simular dolor por temas laborales, por ejemplo. Ya saben que en nuestro mundo de cirugía de columna degenerativa es un consenso de muchos factores. Yo puedo presumir que la relación que tengo con mis pacientes es bastante directa, porque los pacientes que yo opero los sigo yo y los atiendo yo con los problemas que puedan tener. Y aquellos pacientes en los que yo siento y estoy seguro que son sinceros conmigo y que me van a decir muy bien la evolución, es en esos pacientes en los que yo estoy colocando los tornillos. ¿Podría tener más casuística? Sí. ¿Hay casuística para poner más tornillos, más pacientes candidatos? Sí, pero no reúnen en mi forma de ver todo el protocolo que yo mismo me he impuesto para poner este tipo de tornillería, porque el tornillo puesto no se puede quitar. Y entonces, si a un paciente en el cual no confía uno en su sinceridad en cuanto a su sintomatología, puede haber que hay pacientes que digan, oye, a mí me duele más con el tornillo que sin el tornillo. Entonces ya tenemos un problema serio que resolver. Por eso a mí estoy siendo muy objetivo, muy restrictivo en cuanto a la indicación de poner los tornillos. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta más. Yo, Doctor Doc, Sosa. sí, buenas noches. Doc, más que nada es un consejo que quiero que me dé. Ahorita que hemos visto y hemos leído, realmente la sacroiliitis es un tema de mucha importancia porque también suele ser muy infradiagnosticado por parte de nosotros. No nos detenemos a hacer una buena semiología o exploración y fallamos. E instrumentamos y fallamos. En ocasiones podemos confundirlo con un dolor facetario puro, por ejemplo, pero estos puntos que nos dicen, claro está que es muy importante para nosotros, pero usted, ¿en qué consejo me puede dar a mí de, sabes qué, con este signo, este síntoma, seguramente búscale mejor a la sacroiliaca y obviamente emprender todo el camino que usted ya nos dijo y lo quirúrgico es lo último, pero ¿qué consejo nos puede dar a nosotros para no diagnosticar tanto? La primera cosa es, yo creo mucho en el dibujo que el paciente puede aportar de distribución del dolor. Si yo tengo en mi consulta un dossier en donde hago calculo el índice de masa corporal, digamos, resumo lo que es la patología, revisamos, como si yo no hago nada más que lo que ustedes hacen, revisamos nuevamente los estudios, pero yo le doy muchísima importancia a la prueba de la punta de dedo. Y si yo pongo al paciente me da la espalda a mí, toco las crestas ilíacas y no es el dedo índice que yo uso el dedo, el primer dedo. Teniendo en cuenta la altura, tocando las sacroiliacas, inmediatamente se tocan las articulaciones. Si el paciente da un brinco diciendo, ay, ya podemos pedir una gammagrafía, ya podemos pedir una radiografía, que el diagnóstico ya lo tengo en la mente simplemente con la exploración. Yo empecé haciendo infiltraciones diagnósticas. La infiltración diagnóstica también tiene mucho que ver en dónde la pones. Si intentas ponerla justo en donde está la unión del sacro con el ilíaco, cosa que a veces es difícil porque muchas veces la articulación no es muy visible. Si la pones de un lado, si la pones del otro, no es como una infiltración de una faceta articular, que es más fácil. Sabes dónde va el ramo medio, pues ahí pones la aguja y ahí infiltras. Yo le doy mucha importancia a la prueba del dedo. No obvio pedir estudios de control y si tengo dudas, antes de hacer una artrodesis lumbar, salvo que el paciente tenga una discopatía degenerativa importante, una listesis inestable, hago la risolisis primero. Si después de una risolisis el paciente no mejora, puedo estar tranquilo para hacer una artrodesis lumbar y tratar el problema lumbar, sin olvidar que es
bastante factible que si no hay una sacroileitis previa a una artrodesis lumbosacra, sobre todo con nivel sacro, hay un porcentaje, tal como lo hemos dicho en la presentación, de pacientes que la van a tener. Mi consejo, lo que tú ya estás haciendo, es decir, explorar bien al paciente, seguir bien al paciente, no perderlo de vista y sobre todo el paciente que va mal, es al que tienes que dedicarle más tiempo. Perfecto. Y mi último comentario. La realidad es de que ahora que lo visité en octubre allá en Madrid, en su hospital, realmente la técnica, digo, todo, nada es fácil, ¿verdad? Pero la técnica percutánea que utiliza para la inserción de este tornillo, yo me imaginé algo así súper más complejo y la realidad es de que, bueno, muchas de las cosas lo hace ver fácil usted, pero no es una técnica altamente compleja, no es una técnica altamente demandante y bien indicada. Creo yo que sin duda lo que comentábamos en base a los artículos presentados puede tener y va a tener seguramente un papel importante en las acrilites como último recurso y ya después las otras tecnologías que vengan, pero esta actual es una buena tecnología. Los tornillos a mí la realidad es que me gustaron mucho ese impacto que hacen y la osteointegración que pueden tener en la sacroiliaca es importante. Y pues bueno, esperemos la otra cosa es de que tampoco al parecer, no sé si me desmientan ahorita, yo esto lo conocí con usted allá, pero en México, por lo que pregunté allá y acá, hasta el momento creo que en México no los hay todavía, Doc, me parece. Estos tornillos son de tecnología polaca. Laca. Mm. Entonces, yo no sé hasta qué punto, ya teniendo prácticamente copado el mercado europeo, al menos en España o al menos en Madrid, de toda la playa de posibilidades de uso de otros diseños, a mí me parece este un diseño sencillo, muy bien estudiado, con muchos estudios previos antes de que lo autorizara la Comunidad Económica Europea, que ahora estamos viviendo un cambio importante porque está habiendo desaparición de muchos artilugios de prótesis porque están implementando un programa para certificar los implantes con más exigencias que la FDA. Entonces, algunos laboratorios están pensando en que pagar esos estudios no les es redituable. En cambio, estos señores, los polacos, han aceptado el reto. A mí me parece que tienen fondo para hacerlo y es un procedimiento que se está poniendo, no de moda, no de boga, pero sí está poniéndose con más frecuencia por otros compañeros que yo conozco. Y todos compartimos la idea de que no es un procedimiento, digamos, del otro mundo, es un procedimiento como todos que hay que ir haciendo, hay que tener un training importante, pero luego con un equipo de rayos, con un conocimiento importante de la anatomía, es un procedimiento que primero es muy raro, yo diría que es imposible causar daño. Otra cosa es que calcules más el trayecto y entres en el canal vertebral, en el canal sacro, pero la articulación es muy ancha, con lo cual es muy difícil errar. Yo también aconsejaría no secarse por poner más de un tornillo. Es decir, dependiendo de la talla y del índice de altura del paciente, yo creo que ahí sí hay un poco de afán, eh, vamos a decirlo, económico, porque este laboratorio dice, lo mejor es poner 3 tornillos. La verdad es que es dificilísimo ya poner 2 como para poner 3. No creo que varíe el resultado entre poner 2, que es factible, a poner 3. Perfecto. Algo que me llamó la atención, doctor, usted mencionó que cuando hace el diagnóstico clínico directamente pasa a la radiofrecuencia, no hace infiltraciones diagnósticas, ¿cierto? Eso es lo que usted ha mostrado en su experiencia. Sí, ahora ya no hago infiltraciones diagnósticas.
¿Por qué Primero, perdón, por qué ha omitido ese paso? porque tenía casos en los que clínicamente, con la prueba del dedo, con una resonancia magnética, con una gamografía, la infiltración no era efectiva. Y seguía teniendo un paciente infiltrado y con síntomas claros de sacroileitis. Y entonces, por un lado, el tema de que la infiltración a mí no me da suficiente seguridad para decidir a quién voy a hacerle el tratamiento digamos, de la radiofrecuencia o de última opción del tornillo, si clínicamente y con una exploración clara y con un resultado positivo o negativo, según se vea, en una resonancia, en una gamografía, a mí, sinceramente, la infiltración me sobra. Ujú. Es decir, el porcentaje de gente que yo tenía diagnosticada de sacroilitis comparada con la mejoría después de una infiltración era insignificante. Le perdí fe. Perfecto. Bueno, solo un comentario. Bueno, en mis manos un poquito diferente. Nosotros no tenemos tanta disponibilidad de hacer varias cosas y es un procedimiento que se puede hacer sencillo y bueno, no es que en el 100% mejoran, pero por lo menos unos 60 sí muestran mejoría y ahí sí pueden, digamos, entre comillas, luego invertir en una radiofrecuencia. Bueno, pasa que los pacientes que yo atiendo son particulares y ellos mismos pagan sus insumos, electrodos, todo. Pero bueno, cuando hay la posibilidad de hacerle gamografía, resonancia, pues digamos que tienes otros elementos que te permiten avanzar directamente y hacer una terapéutica de mayor duración. Entonces, creo que eso debe adaptarse a las posibilidades. No, no es lo mismo España que, por ejemplo, donde estoy yo, La Paz, Bolivia, pero creo que cada paso va a depender de las características de cada centro. Eh, la doctora María, bueno, ella ha hecho la exposición muy interesante. Me quería consultar, ahí usted en España, por ejemplo, en esto de la sacroileitis, ¿usted ha visto que la mejoría de estos pacientes que han operado con el doctor Hugo es inmediato, o sea, al día siguiente y el paciente está sin dolor? ¿Cuál es el posoperatorio que ellos tienen? Bueno, yo he visto que pues se les hace el procedimiento y sí mejoran, pues yo creo que un 60-70% del dolor. Eh, De inmediato. Posteriormente el doctor los cita y realmente sí he notado diferencia. Yo, por ejemplo, en México sí hacemos radiofrecuencia en mi sede, pero no lo asociamos a plasma rico en plaquetas, sino a algún esteroide o algún anestésico. Y sí, sí mejoran, pero aquí no sé si es la calidad del equipo, no sé si es porque está asociada a radiofrecuencia, y digo a plasma rico en plaquetas, que Ujú, el paciente sí, sí refiere a una notable mejoría del dolor. ujú, Sí, la verdad es que yo sí me sorprendí, porque pues yo en México igual esto lo hacemos poco, la fusión de la articulación sacroiliaca. Realmente yo ujú, creía que el manejo es como tal de un ortopedista, pero no, o sea pues es una causa de dolor lumbar que tenemos que tener nosotros muy frecuentes porque sí es muy común que operamos pacientes con dolor lumbar y que no mejoran para nada a pesar de hacerles la fusión. Entonces sí creo que la exploración de la articulación sacroiliaca pues es muy importante como un diagnóstico diferencial. perfecto. El doctor Gilberto Gardea está con la mano levantada. Estimado Gilberto, buenas noches. Hola Luis, hola a todos. Eh, eh, Felicitaciones a los ponentes, de veras, excelente plática. Eh, yo acabo de publicar un artículo en Archives on Neurosurgery, donde viene diagnóstico diferencial entre hernia de disco y fractura luxación coxígea. Entonces, uno de los diagnósticos diferenciales ahí en hernia de disco, pues como dijo ahorita el doctor Antonio Sosa, a veces se confunde uno si no sabe si es dolor facetario o es la hernia o es una sacroiliitis. Y ahí, pues agregar que más o menos el mismo porcentaje que se nos confunde de sacroiliitis con hernia de disco, y hay artículos publicados sobre eso,
también una fractura luxación coxigia también se confunde con hernia de disco. Y así como tenemos pacientes que nos llegan operados de una artrodesis lumbar y nada, que era una sacroileitis, también tener en cuenta, digo yo, ahí si hay residentes, siempre tener en cuenta de que el coxis es una causa que semeja mucho también el dolor de hernia de disco y da mucha semejanza también con el dolor de sacroileitis. Yo para mí el diagnóstico de sacroileitis, claro, el doctor Hugo, el ponente, la doctora, pues, tienen yo creo más experiencia, pero para mí el diagnóstico principal para sacroileitis, al igual que el diagnóstico de fractura luxación coxigia, para mí en la clínica, aquí no mencionaron mucho los datos clínicos, qué diferencia hay entre una sacroileitis, entre una fractura de luxación coxigia y entre un dolor facetario. Entonces creo yo que ahí sí, también la clínica, los síntomas tienen mucho que ver. Para mí el diagnóstico principal para sacroileitis es clínico, como dijo ahorita el doctor, la palpación de dedo, la apertura de las espinas ilíacas superiores, va a poner al paciente boca arriba y a hacerle la apertura, y si hay dolor, casi seguro fue eso, y más si es un paciente que ya está operado. Entonces creo yo que la clínica es muy importante. Para fractura de luxación coxigia, pues un consejo también: nunca dejen de tocar el coxis, más cuando hay duda del dolor. Se toca el coxis y si hay dolor a la palpación coxigia, pues se hace también una prueba de infiltración. Aquí es mucho menos la mejoría que infiltrar la articulación sacroiliaca. Aquí mejoran menos cuando realmente el coxis está muy suelto, está fracturado o ya tiene un callo de óseo muy palpable. Es muy doloroso cuando la persona se sienta, y generalmente son mujeres la mayoría. Entonces, entre el arsenal que tenemos ahí de diagnósticos, de hernia de disco, de un conducto lumbar estrecho, pensar en dolor facetario, pensar en sacroileitis, no dejar fuera ahí la patología de coxis, que también es muy común, es muy frecuente. Gracias. Sí, comentar, si me permite. A mí me parece que la coxigodinia y la sacroileitis, desde el punto de vista de exploración clínica, no la veo muy difícil de diferenciar. Es decir, te pones un guante, le haces un tacto rectal, y si el paciente tiene dolor cuando movilizas el coxis, pues es una coxigodinia. Si encima hay un antecedente traumático, una caída de culo, y sobre todo en mujeres, es un problema que ese sí, por ejemplo, yo tuve una época en que hice algunas extirpaciones de coxis. La verdad, mi experiencia fue mala porque no había una mejoría clara, a pesar de haber extirpado los últimos segmentos del coxis. Tuve problemas con la herida, porque es una herida en el pliegue interglúteo, que tuvo algunas patologías de cicatrización importantes. Y yo creo que es actualmente, la única patología que, si yo identifico, es la única a la que yo envío al paciente a la unidad del dolor, porque siento que yo, con lo que puedo hacer, no voy a curar al paciente y me voy a cargar con un paciente cabreado porque va a seguir con dolor después de una posible cirugía. Es un reto, tiene usted razón, un reto muy importante hacer la diferenciación de las dos patologías cuyos tratamientos son, digamos, distantes. Y sí le agradecería, con el tema que tenemos ahora de comunicación, que me enviara a usted el nombre de su artículo, porque me interesaría mucho leerlo. Sí, De hecho, sí, doctor, con todo gusto. No, yo no digo que sea el diagnóstico diferencial entre sacroileitis y fractura de luxación coxigia. No, para nada es difícil. Pues usted le toca el coxis y si le duele, pues eso es. No, ahí no está difícil. El diagnóstico de sacroileitis sí está difícil, y para mí es clínico, pero el consejo era que si ya descartamos que no tiene sacroileitis, no es dolor facetario, ya está operada, porque yo tengo publicados
40 y tantos casos, y cuando es una fractura luxación coxigia, le opera uno el coxis y la mejoría es al 100%. Es una mejoría Sí, sí. tremenda que cuando menos un 90% mejoran cuando es el coxis. Y sí es cierto, siempre son mujeres. Y obviamente que no hayan mejorado ya con otras medidas, pero al estar uno seguro que el coxis se hacen unas radiografías dinámicas, son unas radiografías que se hace con el paciente de pie y se hace con el paciente sentado, siempre las radiografías laterales, y si el coxis se luxa o se flexiona, pues ya es más seguro de que va uno a irlo a operar, y operándolo la mejoría de veras es tremenda. El gran problema, como dice usted, es que está publicado y se me hace poco. Dice que el 10% de las heridas se abren. Y si es un problemón, la cirugía dura 15 minutos. El problema es el posoperatorio porque las heridas, como digo, en las publicaciones, que son bien pocas las que hay, son bien poquitas. Cuando yo publiqué mi primer artículo, o que di mi primera plática hace 10 años, encontré 2 artículos. Ahorita ya yo creo unos 10 o 15, pero no hay más, ¿eh? Es muy poco lo que he publicado sobre eso. Y yo tengo 600 y cacho de pacientes operados de hernia de disco, y entre ellos 47 están operados de hernia de disco, y era una fractura de luxación coxigia. Y no que el diagnóstico esté difícil, sino que nadie le puso el dedo, así como dice usted, nadie le puso el dedo en el coxis para checarle a ver si era el coxis. Tengo una enfermera que lleva 4 cirugías y nadie le tocó el coxis y era el coxis. Y dolor que aumenta al estar sentado, muy parecido al dolor facetario que aumenta al estar sentado, que se exacerba cuando se levantan. Pero para mí sí, cuando está bien hecho el diagnóstico, la cirugía de coxis, que es una cirugía bien sencilla de 20 minutos, mejoran tremendamente, y viene también descrito que la mejoría total puede durar hasta 4 meses. Es un problemón el posoperatorio, sí es un problema tremendo, pero pues les tienen que indicar buen lavado, que levanten la taza del baño, el excusado cuando van a hacer para que no se inclinen tanto. Lo que hacemos nosotros últimamente es que hacemos la herida, no la hacemos interglútea, la hacemos arriba de los glúteos, arriba de la parte pues interglútea, la hacemos unos 3-4 centímetros, y con un Richardson jalamos la piel, y preferimos entrar por arriba para que cuando la paciente vaya al baño a sentarse, pues la herida no se le abra. Y yo di una plática una vez y se paró un cirujano plástico y me dijo, no, pues es que no sabe suturarle, suturándole bien porque te va a abrir. Y lo invité a una cirugía, y como a 2 cirugías lo invité, y las 2 se le abrieron a él. Entonces sí es un problemón de que la herida se abre, eso sí tiene, y que se infecte. Entonces, dehiscencia de herida es la principal complicación, pero no era un consejo que dentro del síndrome facetario, el síndrome de sacroileitis, tomar en cuenta nada más también que puede ser también el coxis. Sí, pregunta, ¿alguna vez ha visto alguna fístula de recto tras una extirpación de coxis? No, doctor, jamás, y sí, todos han preguntado eso, y jamás. Realmente sí, la cirugía es muy sencilla. Como le digo, yo ya llevo más de como unos 50 casos, yo creo. Los publiqué en Arcaixo Neurosurgery, es la revista de la Asociación Mexicana de Neurocirugía. Pero ahí se lo mando con todo gusto, doctor. Y lo voy a poner aquí en el chat. Y no hemos tenido la complicación que es una lata, y le dice uno a la señora, es un problemón. Le dice uno a la señora, ¿sabe qué? El problema es que se le puede abrir la herida. Y la mayoría son dehiscencia de herida muy superficial, pero de esos 47, 50 casos que hemos tenido, sí hemos tenido como 3 que hemos tenido que hacer el lavado dentro del quirófano, como 2 o 3 personas, y cierre por segunda intención. Entonces sí, mucha gente le tiene miedo al coxis por eso de que se abra la herida y se infecte, pero pues también dentro de esos casos que yo he tenido, me han llegado varios pacientes ya multioperados y nadie les tocó el coxis. Ya, eso es muy interesante. Yo lo que hacía era decir a los pacientes, póngase al sol con el culo al aire para que cicatrice mejor, o se les mandaba a hacer baños de asiento con aguasal. Sí, nosotros lo que hacemos ahora, doctor, es que se meta a bañar, y ahí cuando vaya al baño, que vaya al excusado, se meta a la regadera, en lugar de que le laven, se meta a la regadera, se lave con agua y jabón bien lavado en la regadera, y así que como dice usted, que se lave bien el culo,
que se lo lave bien cada vez que vaya al baño y no nada más hacerle una curación sencilla, sino, y somos muy estrictos de que la mayor parte del tiempo se pongan boca abajo, Claro, duran tiempo boca abajo, y preferible que que estén parados a que estén sentados. y que se pongan al sol con el culo al aire. Sí, con el culo al aire. Sí, en la recámara, en el patio o en la playa, idealmente, como dice usted. Bueno, No deje de mandarme el artículo, por favor. Sí, 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 claro que sí, con todo gusto. perfecto. Si bien el tema es sacroileitis, yo quiero comentar en la experiencia de Gilberto, yo tuve que operar a un psiquiatra colega y le llamé a Gilberto y utilicé la técnica que él describe, es decir, la incisión mucho más arriba. Y el resultado fue perfecto, no hubo infección, es estético. De hecho, cuando se hace la sección de coxis queda un poquito, como un pequeño orificio con la técnica que Gilberto ha desarrollado, no queda ese hundimiento. Y vale la pena leer el artículo, lo recomiendo, yo lo he utilizado y no he tenido complicaciones, por lo menos hasta ahora ninguna, y a ninguno lo he tenido que dejar con el trasero al aire porque la cicatrización ha sido muy buena. El tema es sacroileitis. Hoy, otro momento podemos hablar de esa sección de coxis. Creo que el doctor Cantú quiere hacernos Es correcto. una observación, un comentario. Doctor Cantú, por favor. Sí. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, yo quería comentarles, tengo como unos 8 años más o menos que empezamos a hacer artrodesis sacroiliaca con técnica de tornillos. Entonces, mi primer paciente era un paciente con una espondilitis anquilosante, un jovencito que tenía en ese tiempo como 22 años y pues había padecido dolores, pero como lo trataron con biológicos no se le funcionaron las sacroiliacas. Entonces lo infiltré y le hice risolisis, etcétera, etcétera, y pues no funcionó. Finalmente este joven conseguí yo un equipo de tornillos de Core Link, es una marca americana de las que tienen compresión, y se le hicimos como no había, bueno, no me animé a hacérselo con fluoroscopía, se le hice ¿cómo se llama? En el hemodinamia. Entonces este muchachito tuvo una mejoría impresionante. En la noche me hablaba, se deme de alta, se me quitó el dolor completamente. Y entonces bueno, lo dimos de alta. Me impresionó la mejoría del 100% del dolor. Pero como a los 8, como a los 10 meses me hizo cita otra vez, yo lo convencí de hacerle nada más el lado más doloroso, más afectado. Y a los 10 meses me dijo, me está doliendo el otro lado, hágame lo mismo, ya no me haga exámenes, ya sé lo que es. Porque este niño tenía antecedente que lo tuve que fusionar con una espondilitis L4, L5. Entonces, pues bueno, fue impresionante eso. Después, pues, en cursos ahí en Estados Unidos, pues lo que veíamos era que yo hice un par de cursos con fluoroscopía, pero sí se me dificultaba, o sea, no me sentía muy seguro. Claro, los cadáveres quedaron muy bien. Pero como tomé el curso de OARM y neuronavegador, y en el hospital donde trabajo más estos casos, los empecé a hacer todos con OARM y neuronavegador. Normalmente, pues operaba primero la literatura dice que si operas un solo lado en el 90%, aunque les duelan los dos, en el 90% de los casos se van a quitar los síntomas. Pero finalmente no ocurrió así en mi experiencia y tuve que mejor hacerles bilateral, al que le dolía de los dos lados, se les hacía de los dos lados. Pero ahora, todos los casos, a mí se me ha facilitado mucho con el OARM porque localizo los puntos exactos, o sea, y de todos los casos que he operado, a todos les he puesto 3 tornillos, los diámetros son de 12 milímetros y el de abajo lo ponemos de 9, de 8 o 9. Pero la idea es, nada más un solo caso que sí se me dificultó, nada más le puse 2 tornillos. Pero sí les notaba una estabilización inmediata, casi todos dicen que se les quita el dolor, etcétera, etcétera. Entonces es una experiencia mía. Y otra cosa que aquí en el
el hospital aquí donde estoy ahorita, un doctor colega experto en columna se le fue un tornillo por delante y empezó un sangrado y casi se le moría la paciente. Tuvo que abrirla por delante, hablar a cirugía vascular pensando que era la, pues la ilíaca, etcétera, y pues finalmente era el plexo sacro. O sea, el tornillo se dio cuenta que lo metió mal, lo intentó sacar, pero lo que pasó es que lo sumió más y fue y se incrustó ahí. Entonces, ahí las compañías aseguradoras que no nos quieren autorizar el OARM y el navegador, pues yo les digo, ahí está ese caso. Ahora, yo en lo personal le digo, yo hago muchos procedimientos con fluoroscopía, obviamente, pero la parte de la pelvis y todo eso, hay pacientes muy gorditos que vemos aquí, que el gas intestinal, que la materia fecal, de repente, o el técnico radiólogo, que no es el mismo, me dificulta ver exactamente el punto de entrada. Entonces prefiero insistirle un poquito más y siempre los hago con OARM y radiofrecuencia. ¿Cuántos casos tengo? Pues yo creo que unos 25, 30 más o menos, o sea, no son muchos, pero sí es una patología que bueno, fue una, vamos a decir, se quitó una venda de los ojos ahí porque dice cuántos casos no diagnosticamos, ¿verdad? Que se fueron y el paciente siguió con dolor. Bueno, tuve un caso, por ejemplo, que me mandaron de una compañía de seguros para segunda opinión y el doctor que le había operado, excelente cirujano de columna, muy reconocido, le hizo después bloqueos, le hizo un montón de cosas y no se le quitaba el dolor. Entonces le llenó un informe para quitarle la instrumentación. Entonces la idea es que vino conmigo, le hice las pruebas de exploración, le diagnostiqué sacroiliitis y le dije, déjame hacerte un bloqueo diagnóstico terapéutico. Y le puse pues, los anestésicos locales que se usan y de pomedrol. Entonces la paciente ya no regresó conmigo y un día me encuentro al colega me preguntó, oye, ¿qué pasó con la paciente? Le dije, yo la volví a ver, ¿la operaste o qué pasó? Dijo, no. Le dije, déjame decirle a mi secretaria que le hable. Entonces le habló, me dijo, no, dígale al doctor que muchas gracias, se me quitó totalmente el dolor. Ese era el dolor que yo tenía antes de que me operaran de los tornillos y todo, ¿no? Y es una paciente de unos 40 y tantos años o 50 años, ¿no? Entonces aquí la idea es que nos hace recapacitar cuántos pacientes están operando que tienen sacroiliitis y que vemos la hernia de disco y se les opera la hernia de disco, se les opera otra cosa y el dolor ahí sigue y siguen las fallas. Entonces, pues sí es algo definitivamente que tenemos que entrenarnos en diagnosticar esta enfermedad y esta inflamación. Y bueno, sí, efectivamente, como decía el doctor Hugo, yo les hago las pruebas diagnósticas, a veces me salen positivas 2 nada más, les mando un gamagrama, el gamagrama sale una concentración sacroiliaca de más de 1 a 32, entonces, y ya dice que hay inflamación sacroiliaca. Con eso pues ya tenemos un papel que diagnostica la sacroiliitis y que la compañía de seguros pues tiene. Ahora, claro, no se los hago de primera intención la artrodesis, les hago como dijimos, bueno, como se hace primeramente, el bloqueo, se hace la terapia física, se hace la risolisis con aguja. Yo aprendí con el doctor Anthony Young en Phoenix a hacer la risolisis endoscópica. Y a muchos pacientes, bueno, a lo mejor a algunos 10 pacientes se las hice endoscópicas. Y se ven las ramitas ahí, las corta uno con radiofrecuencia. Mejora unos meses, pero yo no sé qué pasa. La mayoría vuelve otra vez con el cuadro y algunos de esos les he tenido que hacer la artrodesis sacroiliaca con tornillos después. Entonces nada más quería comentar mi experiencia, no sé si quedó claro. Perfecto. Como mencionábamos antes, cada uno tiene que adaptarse a lo que tiene y bueno, si tiene OAR, bienvenido. Sí. Bueno, no sé si hay más consultas, preguntas, dudas, aportes. Creo que es una sesión bastante rica. El tema dio para discusión, es para aprender y creo que el mensaje básico es que la clínica es lo primero que tenemos que utilizar para el diagnóstico y en base a eso hacer todos los pasos terapéuticos, pues la clínica es la base fundamental. Perfecto, doctor Guzmán, doctor Sosa, no sé si
podemos ya concluir para el siguiente webinar. ¿Sí? Sí, por favor, ciérrelo, doctor Luis Miguel Duchen. Gracias a todos los que se conectaron. Perfecto. Muchísimas gracias a la doctora María del Mar Aguilar por haber hecho una excelente presentación y estar despierta ahí de madrugada en Madrid. Al doctor Hugo, que nos ha mostrado su experiencia y ha permitido que veamos el uso de este tipo de sistemas que no están disponibles acá, pero pronto llegarán, esperamos, y su razonamiento clínico y sus pasos terapéuticos también son un ejemplo que podemos seguir. Al doctor Enrique Guzmán y al doctor Sosa, les agradecemos por seguir en el empuje del Spine Webinar. Estamos en el 102, vamos rumbo al 150. Y no sé si estoy haciendo propaganda, pero creo que el doctor Enrique Guzmán es candidato al AMSICO oficialmente. No sé, doctor, si es cierto, ya está definido. Sí, ya salió en la plataforma de Amtico, ya salió el segundo candidato y pues vamos con todo para esto que es la pandemia. Perfecto. Entonces, bueno, aquí en Spine Webinar sé que hay mucha gente que tiene al doctor Guzmán como su candidato. Esperamos que tenga éxito y que pronto estemos festejando su vicepresidencia. Más, doctor Sosa, doctor Guzmán, les agradezco a todos. Nos encontramos en 7 días en Spine Webinar. Un fuerte abrazo y sigamos estudiando la columna vertebral. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego a todos. Hasta luego, maestro Hugo. Un Hasta abrazo hasta Nos Madrid. vemos, doctor. Cuídate. Hasta luego. Pronto lo visito. Venga. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.